Somos ciudadanos del país y ciudadanos del mundo. Magnífico mensaje para comenzar esta importante sesión. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente y entretenida para que desde su hogar ustedes puedan analizar los interesantes contenidos de la asignatura de formación cívica y ética de tercer grado de secundaria. Dichos contenidos serán de mucha ayuda para su desarrollo personal y social. Todo lo que vean por este medio será parte de sus experiencias como una ventana de oportunidad en favor de su vida, el ejercicio de sus derechos y la sana convivencia. Esta sesión está centrada en un tema que nos interesa a todas y a todos. El tema es la participación de las y los adolescentes frente a situaciones políticas, sociales y culturales en el marco del respeto a la ley y a los derechos humanos. Para comenzar, les proponemos que reflexionen en torno a la siguiente pregunta. ¿Se consideran ciudadanas o ciudadanos del mundo? Para ampliar su reflexión, las y los invitamos a ver el siguiente video titulado Ciudadanos del país, ciudadanos del mundo. Pero antes, corran por hojas de papel, lápiz o pluma y su carpeta de experiencias para que anoten aquella información que consideren más importante. Ahora sí, corre video. El primer domingo de diciembre de 1812 se realizaron en la Nueva España elecciones para representar a las provincias americanas en las Cortes de Cádiz. Sin embargo, en dicha elección solo participaron los criollos varones que supieron leer y escribir y que tuvieran alguna propiedad. Las mujeres, los sirvientes domésticos, los esclavos y las castas fueron excluidos de dicha elección. En la Nueva España, los grupos sociales con sus ideas libertarias influenciados por el pensamiento liberal de la Revolución Francesa, la independencia norteamericana y la Constitución de Cádiz, permitiría hacer que los derechos del hombre y del ciudadano se hicieran efectivos y universales. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde platicaremos con adolescentes morales. En este programa platicaremos acerca de la ciudadanía. Para ello, contamos con la presencia de la maestra Susana Desiree García Herrera, especialista en formación cívica y ética. Esta pregunta va para los jóvenes. ¿Ustedes son ciudadanos? ¿Por qué? Bueno, yo considero que sí somos ciudadanos. Desde el momento en que nacemos aquí, tenemos algo que aportar y participamos en diversas actividades que la ciudad requiere y tenemos cierta decisión a futuro. Bueno, básicamente yo creo que sí somos ciudadanos porque participamos activamente dentro de la sociedad, ya sea dentro del campo familiar o dentro de la educación, pero tenemos o realizamos diversas actividades que nos hacen ser ciudadanos, aunque seamos jóvenes en ese momento. Bueno, yo considero que somos ciudadanos por el simple hecho de existir, ya que permanecemos en este país y un país necesita de sociedades y las sociedades están conformadas por ciudadanos. Por tanto, considero como ciudadanos a nosotros, puesto que somos una base fundamental en el país. ¿Los jóvenes menores de 18 años son considerados ciudadanos? Desiree. Sí, mira, aunque no tengan el derecho a votar y ser votados en las elecciones, se les pueden considerar ciudadanos porque pueden participar activamente en nuestra sociedad y además ustedes son depositarios de todos los derechos sociales que hay en nuestra Constitución. Tienen la libertad de pensar, de opinar y de expresarse sobre los distintos asuntos políticos. Así que el hecho de no tener la edad de 18 años no significa pues que no puedas participar en una organización ciudadana, política, hacer valer tu opinión y, como bien decía el compañero, ir preparándote para tomar tus decisiones cuando así corresponda. Muchas gracias. Veamos algunos hechos que influyeron para que surgiera en nuestro país la ciudadanía. Al final de la época colonial, la Constitución de Cádiz es la primera que reconoce los derechos individuales, a la libertad, a la propiedad y a la educación. El movimiento de independencia fue un antecedente en el reclamo de justicia y la lucha por conquistar derechos. Este se vio influido por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y los sucesos de la Revolución de Independencia norteamericana. Con la evolución de las ideas de las sociedades europeas y su influencia en América Latina, y con su igualación legal de todo individuo como ciudadano, es que las mujeres encuentran un espacio para desarrollar sus derechos ciudadanos.
Con la promulgación de la Constitución de 1917, se plasmaron los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En 1953 fueron reformados los artículos constitucionales 34 y 115, con los que las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas. Con ello, la democracia se amplió y se fortalecieron no solo los derechos políticos de las mujeres, sino también el reconocimiento de los derechos políticos y civiles de los grupos vulnerables. Así, hombres y mujeres hoy son reconocidos como ciudadanos sin importar su origen social, económico, étnico y cultural. Vamos nuevamente con nuestro especialista. ¿Cómo era la participación de los ciudadanos del siglo XIX y cómo es en la actualidad? Bueno, como sabemos, en el siglo XIX las mujeres, las castas, los indígenas, pues normalmente no tenían derecho a participar políticamente, pero esto sí no significaba que no lo hicieran. Lo hacían de una forma por fuera de las instituciones muchas veces. Y la participación política en el siglo XIX normalmente estaba reservada a los varones mayores de 21 años que sabían leer y escribir, ¿no? Y que a su vez tenían una renta anual. Aunque estos parámetros fueron cambiando a lo largo del siglo XIX, en general, a diferencia de cómo es hoy la ciudadanía, allá la participación era mucho más restrictiva y ciertamente los menores de la edad, que era 21 años, tenían una nula o muy escasa participación en política. Esto es muy interesante. Y de nuevo con los jóvenes, ¿por qué es importante que asumas tu papel como ciudadano? ¿Quién va a contestar? Pues bueno, para mí es muy importante asumir mi papel como ciudadano porque, pues como ya sabemos, todos somos la base de una sociedad. Entonces, pues para esto tenemos que pues opinar y decir qué es lo que nos gustaría que mejorara dentro de nuestra sociedad, pues para así poder tener un mejor lugar donde vivir o mejores personas con quienes convivir. Bueno, yo creo que es importante que asumamos nuestro papel desde pequeños, ya que desde chicos tenemos el criterio y la decisión para saber qué nos hace bien, qué nos hace mal y cómo es de que debemos decidir sobre una cosa u otra. Entonces yo creo que desde pequeños debemos de tener ese criterio para saber elegir. Maestra, ¿por qué es necesario que los jóvenes participen en la vida democrática de nuestro país? Mira, como hemos escuchado decir en numerosas ocasiones, pues el futuro de este país son los jóvenes y desde ahora deben empezar a involucrarse en las problemáticas, en las situaciones que enfrenta nuestro país para que en un futuro puedan tomar decisiones argumentadas y bien tomadas, por así decirlo. ¿O alguno de ustedes no ha participado en alguna asociación o de alguna manera políticamente en nuestro país? Bueno, yo no he participado en ninguna sociedad estudiantil, pero tengo una duda. ¿Por qué hasta los 18 años se le considera la mayoría de edad legalmente? Mira, lo que pasa es que se cree que hasta los 18 años tienes la capacidad de tomar una decisión propia y fundamentada. Es decir, que cuando eres menor de edad o cuando eres muy pequeño, tus padres, tu entorno, tu sociedad todavía pueden influirte significativamente. De hecho, normalmente cuando estamos pequeñitos, pues si papá o mamá da una orden, debemos obedecerla, ¿no? Entonces todavía estamos sujetos a otra autoridad y es por eso que a partir de los 18 años se te considera un adulto con una opinión propia y con la capacidad de elegir. Ok, bueno, yo también quisiera preguntarle una cosa. Se ha mencionado anteriormente sobre las campañas del IFE donde podemos participar nosotros, pero exactamente qué es lo que podríamos hacer o dónde tendríamos que acudir para poder hacer algo, no tanto para las elecciones, sino para la ciudadanía como tal, porque a pesar de que se habla mucho de valores y también de una mayoría de edad o no, yo creo que también tenemos pues más cosas que podemos aportar los jóvenes. Mira, de hecho te puedes acercar a las oficinas del IFE. De hecho, ahora que va a haber elecciones pronto, normalmente se hacen campañas por parte del IFE en donde se recopila pues la opinión que tienen los niños y los jóvenes. Muchas veces se acude a las escuelas y se ponen pues para que vayan a votar o para que den su opinión sobre ciertos asuntos. Pero si tú puedes algún día darte una vuelta por las oficinas del IFE, ahí te van a atender muy bien y te van a dar una explicación acerca de cómo y a través de qué medios puedes participar. Estaba diciendo que normalmente hacen consultas ciudadanas y que van a la escuela, pero ¿con qué frecuencia se hace eso?
Normalmente se hace en los periodos electorales, en los momentos en que va a haber un cambio en alguno de los niveles de gobierno, eso sucede, y en algunas de las escuelas van y se recopila pues la opinión de los jóvenes al respecto, porque ciertamente tú, yo y todos los que estamos aquí escuchamos las campañas políticas, las propuestas que nos quieren ofrecer y cómo, y tú también tienes una opinión, así como yo, y muchas veces al IFE pues también nos le interesa reconocer la opinión de los jóvenes que en un futuro van a ser los que decidan sobre este país. Muchas gracias por la información. Gracias por habernos acompañado en otro programa más de Adolescentes in Morales. Hasta la próxima. Solo la ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones ayudará a realizar el sueño de la democracia. Una persona considerada como miembro activo de un Estado y de una comunidad organizada que le otorga derechos y saberes es actualmente ciudadana y ciudadano del país y del mundo. Es verdad, es necesario que sepan que en nuestro país, al cumplir 18 años, una persona accede al ejercicio de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, elegir a sus representantes a través del voto y también, si así lo decide, proponerse para ser votada y elegida como representante de otras ciudadanas y otros ciudadanos. Entre las preguntas valiosas que no deben dejar de plantearse están las siguientes. ¿Son ciudadanas o ciudadanos activos? ¿De qué manera asumen esa ciudadanía en su comunidad, en su escuela o con su familia? ¿Y en el mundo? Así es, son muchas las reflexiones que les deja esta sesión porque al ejercer su ciudadanía participan en el ejercicio de opinar sobre aquello que quieren que mejore en su entorno, en su país o tan sencillo como esto, en su escuela. Opinar, tomar decisiones y ejercer sus derechos les permite, como adolescentes que estudian la secundaria en México, ejercer su ciudadanía. Sin duda, recuerden que en el video se valoraba que el ejercicio de la ciudadanía comienza cuando tienen posibilidad de opinar, participar, argumentar sus ideas y ejercer sus derechos fundamentales. Es importante que las y los adolescentes como ustedes sean tomados en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de las decisiones más importantes del país. Su voz es muy valiosa porque ustedes son quienes expresan sus necesidades inmediatas y las aspiraciones o anhelos que definen el futuro de la nación. Para ampliar este interesante tema sobre el ejercicio de la ciudadanía y el respeto a las garantías individuales, las y los invitamos a observar con atención el siguiente video titulado ¿Se vale o no se vale? Bienvenidos al programa. Hoy reflexionaremos sobre las garantías que establece la ley en relación con los datos requeridos en diversas solicitudes. Vine más bien a solicitar información porque a mi hijo lo sacaron de la guardería, ya que dijeron que no aceptaban nuestra religión y la verdad eso no se vale. Sí, mira, la denuncia es porque en mi trabajo me despidieron por ser portador del VIH y vengo a quejar de que es una discriminación hacia mi persona. Vine por una queja porque en la empresa en que voy a laborar me pidieron una prueba de embarazo para poderme contratar, pero pues yo creo que están violando mis garantías. Vine a hacer una denuncia porque en el trabajo en donde estoy me pidieron hacer una prueba de VIH y la cual, bueno, es por eso que vengo a pedir una ayuda o una solvencia para resolver esto. En 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituye como un organismo autónomo cuyo objetivo es proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución.
Estos derechos, reconocidos por la mayor parte de los países del mundo, se relacionan con la libertad, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. Todas las personas poseen esos derechos independientemente de su origen étnico, nacionalidad, sexo o creencias. En México, cualquier persona puede denunciar violaciones a sus derechos acudiendo a las oficinas de la Comisión, por teléfono o por correo electrónico. Nos encontramos con Ricardo Hernández, director del programa VIH, quien nos ayudará a identificar cuándo se violan nuestros derechos. Nuestros derechos humanos se violan cuando alguna autoridad abusa de su poder o cuando no hace lo que la ley le ordena hacer en nuestro beneficio. Decimos que nuestros derechos humanos son vulnerados cuando no se respetan las garantías que nos otorga nuestra Constitución, y de esa manera estamos ante la presencia de un abuso de la autoridad o de una omisión que puede ser responsabilidad del Estado. ¿Y cuáles son los casos más frecuentes en la violación de derechos? Los casos más frecuentes que recibimos de quejas por violaciones a los derechos humanos se refieren fundamentalmente a omisiones o irregularidades en la prestación de los servicios públicos, como puede ser que nos nieguen algún servicio público o que éste se nos dé de manera inadecuada. Otras de las formas que también son, por desgracia, frecuentes en nuestro país de violaciones a los derechos humanos se refieren a abusos por parte de las autoridades responsables de la seguridad, como pueden ser las policías o el ejército. Ricardo, ¿qué te parece si vemos algunos ejemplos de la violación de las garantías de los derechos humanos? Me parece muy bien. La mayoría de las violaciones a las garantías individuales se relaciona con la solicitud de información que por ley se considera privada. Por ejemplo, cuando se solicita a las mujeres presentar un comprobante de no embarazo como condición para otorgarles un contrato laboral. Cuando se niega un empleo, prestar atención médica, tener acceso a servicios, formar parte de instituciones educativas o ingresar a un centro deportivo a partir de un examen de VIH-Sida o de otra infección de transmisión sexual. Apenas vengo a solicitar la información y que acepten otra vez a mi hijo en esa guardería. Dicen que puedo contagiar a los demás compañeros, o sea, no saben realmente lo que es esta enfermedad, por eso vengo a poner mi queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Pues vine, presenté mi queja y dijeron que iba a llegar una solicitud o la queja a la empresa donde estoy, donde estaba trabajando. Precisamente vengo a eso, a que me asesoren y tratar de resolver esto. Ricardo, ¿nos podrías dar un ejemplo de los casos más frecuentes que nos comentabas? Algunas de las violaciones a los derechos humanos se dan, por ejemplo, cuando hay omisiones en la prestación de los servicios públicos, es decir, cuando las autoridades no nos brindan los servicios conforme a la normatividad, o cuando, por ejemplo, al tratar de solicitar un servicio público nos piden requisitos ilegales o nos tratan con discriminación por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, por ser mujeres, por pertenecer a una minoría religiosa, por ser indígenas, por tener una preferencia sexual distinta o tener discapacidad, por poner algunos ejemplos. Otros de los casos que también se presentan son abusos por parte de la autoridad, por ejemplo, por parte de autoridades encargadas de la seguridad pública o de la procuración de justicia, como pueden ser las policías preventivas, las policías ministeriales o judiciales o el mismo ejército. ¿Cómo ayuda la comisión a las personas que se enfrentan en una violación a sus derechos? Si alguna persona considera que ha sido violentada en sus derechos humanos, puede acudir en todo momento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien le dará la orientación jurídica necesaria para atender su asunto. Si el asunto fuera de la competencia de la comisión, haría la investigación correspondiente con la finalidad de restablecer los derechos que le hubieran sido vulnerados. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Nosotros continuamos.
En México, los derechos a la confidencialidad, a la no discriminación y al libre acceso a distintos tipos de servicios u oportunidades están protegidos por diversas leyes y reglamentos. La Constitución Política, la Ley General del Trabajo y la norma oficial mexicana para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Además, existen diversas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que buscan proteger y defender a las personas que enfrentan algún tipo de violación a sus derechos. Al realizar o solicitar algún servicio, debemos poner atención a los riesgos a los que podemos estar expuestos. Es frecuente que se acerquen personas a ofrecernos ayuda para realizar algún trámite a cambio de un pago o cuota, pero en realidad lo que buscan es obtener provecho o defraudarnos. En el habla popular, a estas personas se les conoce como coyotes. Utilizan credenciales e identificaciones falsas y aseguran trabajar en la institución a la que acudimos. Nos ofrecen obtener los documentos o acceso al servicio de manera fácil a cambio de dinero. Por todo lo anterior, al realizar o solicitar algún servicio, es muy importante que además de hacer valer nuestros derechos y garantías, conozcamos y respetemos las reglas que establece la ley. ¿Están de acuerdo? Discútanlo con sus compañeros y nos vemos en el próximo programa. Como se dieron cuenta, en este video se presentan testimonios de personas que fueron discriminadas por ser portadoras de VIH y de mujeres a quienes se les solicitó una prueba de no gravidez para poder otorgarles un empleo. Lo importante es saber que en México contamos con instituciones públicas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las que podemos acudir cuando se niegue el ejercicio de la ciudadanía o de los derechos humanos. Claro, al respecto se me ocurre una pregunta que pueden responder al finalizar esta sesión y después incorporarla a su carpeta de experiencias. ¿Cuál es la importancia de asumirse como ciudadanas o ciudadanos? Recuerden también que una manera de fortalecer el diálogo, la cercanía y la convivencia con su familia es hablar de temas que para todas y todos sean interesantes. Por ello, las y los invitamos a compartir sus reflexiones con su familia. Dado que sabemos de sus habilidades para encontrar información muy valiosa e interesante en Internet, las y los invitamos a que amplíen sus conocimientos visitando el catálogo virtual de los libros del Rincón. Y les sugerimos consultar un libro divertidísimo que se titula Democracia en el País de los Monstruos de Seung Woo. Sí, este libro los llevará a imaginarse un país extrañísimo en el que sus habitantes tratan de vivir democráticamente en casa, en la escuela y en la elección de sus gobernantes. Recuerden que en la democracia todas y todos somos iguales, libres de expresar nuestras ideas, participar y discutir nuestras opiniones. ¿Quieren saber cómo practican la democracia? Entonces, no duden en buscar este libro y seguir leyendo. Recuerden siempre registrar sus avances y vivencias en su carpeta de experiencias y no olviden cuidar su salud y la de su familia. Las y los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!